La hija de la líder opositora venezolana, María Corina Machado, ha aceptado el Premio Nobel de la Paz en nombre de su madre este miércoles, después de que las autoridades dijeran que Machado no asistiría a la ceremonia. Machado ha estado oculta y no se la ha visto en público desde enero, cuando fue detenida brevemente tras unirse a sus partidarios en una protesta en Caracas, la capital venezolana. She wants to live in a free Venezuela, and she will never give up on that purpose. That is why we all know, and I know, that she will be back in Venezuela very El soon. Instituto Nobel concedió el premio a Machado por su lucha para lograr una transición democrática en Venezuela. Ganó unas elecciones primarias en la oposición y pretendía desafiar al presidente Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del año pasado, pero el gobierno le prohibió presentarse. En el periodo previo a las elecciones se produjo una represión generalizada que incluyó inhabilitaciones, detenciones y violaciones de los derechos humanos. Funcionarios de derechos humanos de la ONU y numerosos grupos de derechos humanos independientes han expresado su preocupación por la situación en Venezuela y han pedido que Maduro rinda cuentas por la represión de la disidencia. Ucrania se dispone a presentar su última propuesta de paz a los negociadores estadounidenses, lo que supone un intento del presidente Volodymyr Zelensky de equilibrar la defensa de los intereses ucranianos y mostrar a Trump que está dispuesto a llegar a compromisos. Zelensky entregará la propuesta justo un día después de que líderes y funcionarios de unos 30 países se reúnan para mantener conversaciones sobre los esfuerzos de Kiev para poner fin a la guerra con Rusia en términos aceptables. Washington se ha propuesto alcanzar un compromiso rápido con la esperanza de poner fin a la invasión rusa a gran escala. Sin embargo, esto ha dejado a Kiev con poco margen de maniobra. El plan elaborado por Estados Unidos, que se presentó el mes pasado, fue recibido inicialmente con críticas generalizadas por ser demasiado favorable a las demandas rusas. Los aliados europeos de Ucrania respaldan ahora los esfuerzos de Zelensky por garantizar que cualquier acuerdo sea justo y al mismo tiempo tenga en cuenta los intereses europeos en materia de defensa. Trump lleva tiempo pidiendo elecciones en Ucrania, alegando que Zelensky utilizó la guerra como excusa para no presentarse ante los votantes. 4 días después del resurgimiento del conflicto armado, los combates a lo largo de la frontera entre Tailandia y Camboya parecen haber remitido un poco, pero cientos de miles de personas siguen viviendo en campamentos improvisados con tiendas de campaña y en refugios de emergencia instalados en gimnasios. El acuerdo de paz negociado por Donald Trump duró solo 2 meses la última vez, y los que huyen ahora temen que tampoco se mantenga durante más tiempo. En un gimnasio de Surin, en Tailandia, donde se han hacinado 550 personas, un agricultor anciano explicó afligido que los tailandeses y los camboyanos son como hermanos, que no entiende por qué están luchando y si se trata de algún tipo de conflicto de intereses. Ambos países llevan años colaborando en la limpieza de los campos de minas a lo largo de su frontera común. A finales de noviembre, durante la operación, una mina explotó junto a un soldado tailandés, lo que desencadenó un intercambio de disparos en el que murió una persona y otras 3 resultaron heridas. El gobierno de Bangkok consideró el incidente una violación del acuerdo de alto el fuego y ordenó ataques aéreos en la zona fronteriza. En los breves enfrentamientos perdieron la vida 7 civiles camboyanos y 3 soldados tailandeses. Desde entonces, tanto el gobierno tailandés como el camboyano han amenazado con una respuesta militar más contundente, aunque ninguno de los dos ha desplegado tropas en la región hasta el momento. El gobierno tailandés asegura que su objetivo es aquel de mantener la integridad de su país. Camboya, sin embargo, ha retirado a sus atletas de los Juegos del Sudeste Asiático que este año se celebran en Tailandia. En la última semana, la administración Trump ha criticado a la Unión Europea con más agresividad que nunca, desde menospreciar la posición internacional de Europa hasta comentar asuntos totalmente soberanos como la migración y la regulación. En primer lugar, un documento de la Estrategia de Seguridad Nacional del gobierno estadounidense advertía a la UE de que debía cambiar de rumbo en una serie de cuestiones o se arriesgaba a lo que describía como ser borrado de la civilización. Por su parte, Elon Musk sugirió la abolición de la UE después de que su plataforma de redes sociales X fuera multada por incumplir las normas digitales. El propio presidente de Estados Unidos redobló sus críticas a la UE en una entrevista con Político, en la que utilizó un lenguaje especialmente duro para describir a los aliados europeos de su país. They talk too much.
and they're not producing. We're talking about Ukraine. They talk, but they don't produce. And the war just keeps going on and on. But most European nations, they're decaying. They're decaying. La Comisión Europea ha optado por desescalar las tensiones para estabilizar la relación con Washington, pero los críticos dicen que la respuesta puede estar en asumir una mayor responsabilidad y ser más independiente en áreas críticas. Die Frage, was das für unsere sicherheitspolitische Zusammenarbeit bedeutet, ist natürlich die wichtigste Frage. Sie bestätigt mich in meiner Einschätzung, dass wir in Europa und damit auch in Deutschland sicherheitspolitisch sehr viel unabhängiger werden müssen von den USA. Das ist keine Überraschung, das ist aber jetzt noch einmal bestätigt. Los europeos se plantean el futuro de la relación transatlántica, pero siguen divididos sobre cómo responder. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aún no se ha referido al documento de seguridad nacional estadounidense ni a la multa hacia Musk. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha lanzado una advertencia contundente. La Unión Europea tampoco está a salvo del deterioro de los derechos fundamentales. El mensaje llegó durante su discurso con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos. They say that about half of EU member states have seen a reduction in civic space, and civic space is what makes us thrive, because we need an open and free civic space. We need to be able to express our opinions. We need to be able to protest if we think we can protest. We need to be able to associate. And I have seen a lot of tendencies, even political discussions around it, that want to restrict civic space on environmental issues, on climate issues, on migration issues, for example. Turk también instó a la Unión Europea a proteger su marco normativo digital ante el riesgo de que se relajen estándares clave en la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales. Now there are some tendencies and some discussions to say maybe we should lower the standards. I hope that's not going in that direction, because Europe is really a lead example when it comes precisely to the digital space. Europe is also a lead example on regulating business and human rights. But we again see a discussion today about this omnibus process, which may want to lower it. Este año, el Día de los Derechos Humanos se celebra bajo el lema "Lo esencial en nuestra vida cotidiana". Los verdes europeos se reunieron en Lisboa para definir su estrategia para los próximos meses y años. La agenda climática ha perdido protagonismo y ahora el grupo de la izquierda progresista quiere posicionarse como el último bastión contra la regresión en Europa. Today we face resistance for our policies, not only from the extreme right, but also from the right. The question of this betrayal goes much farther than the ecology. It touches democracy, it touches the European institutions, it touches Europe, it touches values. And I believe that this is the message that we would like to send here from Portugal, that we need, together with the progressives, to push forward our agendas, not only to save the environment, but also to save the European project. La vivienda, un problema crítico en Lisboa, fue uno de los temas principales y el portavoz de Libre, partido miembro de los Verdes Europeos, abogó por una respuesta transversal en toda la Unión. A crise da habitação está intimamente ligada com o mercado interno, nomeadamente financeiro, por um lado, e com a liberdade de circulação. Portanto, é absolutamente evidente, mais evidente ainda do que no tempo da pandemia, que a Europa deveria ter um papel na saúde, que a Europa, desde o início, deveria ter um papel na habitação. É impossível construir aquilo a que sempre chamámos a casa comum europeia sem termos casas para os europeus comuns, que os europeus comuns possam pagar. E aqui em Lisboa nós estamos no epicentro da crise da habitação. En vísperas de una huelga general en Portugal por el nuevo paquete laboral del gobierno, los derechos de los trabajadores también estuvieron en el punto de mira. At a time when you face a general strike next week, it's so important that we stand against zero-hour contracts, that we stand up for the rights that have been hard-won over the last 150 years. We have to move away from zero-hour contracts. We have to ensure that governments do not ignore unions.
that is crucial in the years ahead. Nós vamos no Parlamento fazer o máximo por discutir as questões do trabalho onde elas podem ser discutidas em temas positivos que aumentam a produtividade, como a semana de 4 dias, como outros direitos dos trabalhadores, como a participação dos trabalhadores nos conselhos de administração das empresas. Portanto, temas de trabalho que em Portugal ainda não foram implementados, embora sejam sucessos históricos no resto da Europa. E vamos ver, quando a lei for votada, porque este governo não tem a maioria absoluta, quem é que vai estar ao lado deles? E vai ser a extrema-direita. Quedó claro que los verdes europeos pretenden centrarse en soluciones concretas para responder a los problemas reales de la gente.